vamos a ver quién es el mejor detective de novelas policíacas. ¿Hércules Poirot o Sherlock Holmes? Hola, bienvenidos a La Imagina y Sueña. El día de hoy vamos a tratar sobre novela policíaca clásica, los dos detectives más famosos para ver cuál es mejor o cuál nos gusta más. Por un lado tenemos a Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle y por el otro a Hércules Poirot de Agatha Christie. ¿Cuál es su preferido? Vamos a ver cuáles las características y diferencias de cada uno de ellos. Para empezar, el primero fue Sherlock Holmes, porque se publicó en por ahí de 1870, en los finales de 1800, con la primera novela, que es Estudio Escarlata. Es cuando la presenta Arthur Conan Doyle, y nos presenta a un detective. Bueno, él es joven, digamos que yo creo que está en sus 30s, 40s, cuando mucho, alto, de 6 pies, o sea, un 80 y tantos, delgado, muy desorganizado por todos lados, y que su compañero siempre es el Dr. Watson. Y bueno, Sherlock Holmes es digamos que gracias a él empieza toda la novela detectivesca, que se basa en las huellas, en las evidencias. Sabía de lo que es el estudio de la escritura, de química. Se sabía disfrazar, era muy de salir a la calle, seguir las pistas. Siempre vamos a encontrar que por parte de la policía vamos a tener al inspector Lestrade, que es la contraparte policíaca de Sherlock Holmes. Y su frase clásica y famosa es: elemental, mi querido Watson, porque siempre dice que mediante el conocimiento científico puedes llegar a la deducción y con las pistas y saber quién fue el asesino. La verdad es que Arthur Conan Doyle creó un personaje tan auténtico porque se basó en una persona auténtica, que fue el Dr. Bell. Por si no sabían ustedes, Conan Doyle estudió medicina y el Dr. Bell fue uno de sus maestros en la escuela de medicina, y que siempre se basaba en la deducción. Comúnmente llevaba a la escuela gente para diagnosticar, y él podía adivinar de dónde venía, por dónde había pasado, por el tipo de tierra que tenía en los zapatos, por cómo tenía las manos, la cara, y todo era conocimiento deductivo. Entonces Conan Doyle, cuando empieza a escribir, realmente toma parte de las características de este doctor y se las regala a Sherlock Holmes. Aunque sí le cambia algunas. El Dr. Bell era una persona muy ordenada y, pues, como sabemos, es sumamente desordenado Sherlock Holmes. También le da que, por ejemplo, le gusta mucho el boxeo, la esgrima, disfrazarse. Es un máster del disfraz. Ahora, por otro lado, tenemos a Hércules Poirot o Hércules Poirot, como le quieran decir, que es el detective que nos presenta Agatha Christie. Es posterior. De hecho, el primer libro de Hércules Poirot aparece por ahí de los años 20, 1920. O sea que cuando ya Arthur Conan Doyle era famoso con Sherlock Holmes, apenas Agatha Christie está escribiendo. De hecho, Agatha Christie confiesa que se basa mucho en Sherlock Holmes para crear a su detective, porque crea una imagen muy parecida. Tenemos al detective con un compañero, que en este caso es el Capitán Hastings, y con, en la mayoría de sus novelas, un contraparte policíaca, que es el inspector Japp. Aunque con Agatha Christie algunas veces el inspector cambia, pero casi siempre es Japp el que lo acompaña. Pero a diferencia de Sherlock Holmes, porque no lo quiso crear completamente igual, le da una personalidad distinta. Aquí es un hombre pues ya más grande, yo le calculo finales de los 40, principios de los 50. De hecho, es un policía belga que ya está jubilado y que se va a vivir a Inglaterra, a Londres, con cabeza de huevo, que es una característica propia de Hércules Poirot, su bigote completamente estético. Él es mucho más chaparrito, como unos 65 pies, .4 es lo que está documentado. No es nada desordenado, al contrario, es enfermo del orden. Todo tiene que ser simétrico y ordenado para Hércules Poirot. A contrario de Sherlock Holmes, a él no le gusta salir, es más, desprecia las evidencias físicas, porque dicen que muchas veces pueden estar colocadas para engañarte
y no saber quién fue el asesino real. Él, al contrario, se va sobre la psicología, se basa mucho sobre la psicología, el conocimiento de las personas, la conducta de las personas. Como les digo, es muy ordenado, casi siempre está con sombrero, adicto al buen vestir, a la moda, al buen comer, le fascina el buen comer. Normalmente es poco sentimental, porque dice que el ser sentimental puede, bueno, afectar la decisión. Muy apegado a la ley, siempre apegados. Es más, solamente hay un caso, que es uno de sus casos más famosos, donde decide no entregar a los culpables del asesinato, que es asesinato en el Oriente Express. ¿Por qué? Porque finalmente la persona que fue asesinada merecía ser asesinada, era un maldito, pero es un conflicto realmente muy fuerte para Hércules Poirot si lo entrega o no lo entrega, porque él es muy firme, muy de lo que debe de ser. Esos son los dos detectives, sus vicios. Bueno, tenemos un Sherlock Holmes que sí ocupa la cocaína, muchas veces ocupaba la cocaína para sacar ideas nuevas o para no aburrirse, y un poco la morfina. En cambio tenemos un Poirot que no es para nada adicto a ninguna sustancia, pero digamos que es adicto a su orgullo. Es una primadona, o sea, yo soy el mejor detective del mundo y yo resuelvo todos los casos. Entonces yo creo que es un poco de su vicio, su ego. Tiene un ego muy grande Hércules Poirot. Y en cambio, finalmente Sherlock Holmes va más sobre el conocimiento y deducir los casos. Les digo, son dos estilos bien distintos. También, por ejemplo, las dos autores nos dan su dirección. El famoso 221B de Baker Street es famoso, y el día de hoy hasta se siguen recibiendo cartas con casos que quieren que se resuelvan. Y por otro lado, Poirot vive en Florin Court, que es una serie de edificios que son estéticamente simétricos, y que, bueno, hasta una serie que duró 25 años en Inglaterra, que se filmó en un edificio y le pusieron el nombre del edificio, y bueno, la gente hasta va a ver, o en Bruselas, porque finalmente es de Bruselas, de Bélgica, Hércules Poirot, y lo siente como propio. Hay hasta un museo donde está su acta de nacimiento, cuando es un personaje literario. Entonces los dos son personajes muy allegados a la gente que lee las obras de los escritores que los crearon. Sherlock Holmes, por otro lado, tiene un enemigo, que es el Dr. Moriarty, que realmente aparece en dos de las novelas, pero es muy conocido, que es una persona también muy inteligente, igual que Sherlock Holmes, que es contra el que va a estar luchando. Y finalmente tiene un amor lejano, que es Irene Adler, que bueno, es una mujer también muy inteligente, que se dedica al crimen, pero con la que tiene cierta compaginación, pero nunca llega a tener un romance con él. En cambio, con Hércules Poirot no se le conoce ningún romance, y un enemigo así como Moriarty no lo tiene Poirot, aunque en su última novela Del telón nos habla de alguien al que él persiguió durante varios años, y que pues bueno, no lo podía entregar a la policía, porque era una persona que finalmente convencía a otros para que hicieran los crímenes, muy parecido a Moriarty. A los dos autores mataron a sus personajes. Como les digo, Agatha Christie lo mató. El libro de Telón salió editado en 1975, pero realmente se escribió 30 años antes. Agatha Christie en sus diarios pone que ya no soporta a Poirot, que es un presumido, que es un egocéntrico, y hace esa obra, pero deja instrucciones que no se publique la obra hasta un año después de su muerte. Conan Doyle, en El problema final, también mata a Sherlock Holmes, que se muere con Moriarty, se caen en unas cascadas en Suiza, aunque posteriormente, como siguió recibiendo cartas y la gente quería oír de él, pues vuelve a escribir sobre de él Arthur Conan Doyle. En total, Sherlock Holmes aparece solamente en 4 novelas, pero en 56 pequeños relatos. Y en cambio, Poirot aparece en 33 novelas y 50 pequeños relatos. Pero yo creo que los dos son igual de famosos y de importantes, y lo que se basa es que tanto físicamente como sus técnicas son distintas. No sé cuál les guste más a ustedes, déjenme aquí cuál les gusta más, qué libro en los que aparecen es su preferido.
En mi caso, bueno, ya saben que yo soy adicta a Agatha Christie, me fascina Arthur Conan Doyle, me gusta Sherlock Holmes, pero yo me quedo con Hércules Poirot. O sea, es mi consentido mío, pero no por eso digo que sea mejor, sino que simplemente es mi gusto y finalmente es con lo que yo me inicié en la lectura. Entonces, por supuesto que siempre será mi predilecto. Entonces, déjenme aquí sus opiniones y ya saben, nos vemos la próxima semana con otro video. Y no se les olvide, si les gusta el video, darle like, suscribirse al canal y darle clic a la campanita. ¡Nos vemos!